Bienvenidos a Historias del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Para hoy tenemos una historia que sinceramente la conocí hace pocos meses, y estoy seguro que muchos se están enterando ahora con este video. Para eso tenemos que viajar al año 1976 y nos vamos para Zaire, un país humilde de África que por ese entonces pasaba por momentos de mucha tensión a nivel político y de mucho fervor a nivel deportivo. Mobutu Sese Seko presidía una dictadura por esos años, bastante sangrienta, que mantenía en vilo a todos sus habitantes. A su vez, el equipo de fútbol de Zaire clasificaba al Mundial por primera y única vez en su historia en Alemania 1974. Importante recordar que Zaire fue la denominación que le puso Mobutu a la República Democrática del Congo, luego de su independencia, nombre que volvería a tener en 1997. El desempeño del país africano en ese mundial fue sin pena ni gloria, pero se recuerda por la amenaza del dictador hacia los jugadores en el tercer juego del grupo, donde luego de haber sufrido una derrota lapidaria de 9-0 frente a Yugoslavia, les dijo a los futbolistas que si perdían por más de 3 goles ante Brasil, que mejor no volvieran, con un tono amenazante. Estos, cuando iban perdiendo 3-0 con un tiro libre en contra, Mwepu Ilunga se saltó de la barrera para patear la pelota, una muestra del miedo de perder por más goles, algo que afortunadamente no pasó. Ahora sí, yendo al tema de hoy, los equipos de Talleres de Córdoba y Temperley iniciaron en 1976 una travesía por el continente africano, que dejó varias cosas para contar. Entre ellas la muerte de un futbolista del Gasolero a causa del paludismo, una enfermedad que atacó a integrantes de ambos planteles. De entrada los argentinos fueron bien recibidos, como si fueran integrantes de los equipos más poderosos. Los hospedaban en una quinta residencial y les dieron todas las comodidades posibles. Incluso el presidente Mobutu se entusiasmó tanto que mandó a llamar al seleccionado local con un avión para que mida fuerza con Temperley. En ese partido la selección de Zaire le ganó 4-1 y luego se jugó la Copa República de Zaire, la cual ganó Talleres. Los argentinos regresaron siendo alabados por los periódicos y simpatizantes africanos. La gira de estos equipos se repitió por países europeos, algo lejos de la realidad de hoy. Todo parecía ser una buena experiencia, pero finalmente no sería así, ya que algunos jugadores contrajeron el paludismo, o malaria, una enfermedad infecciosa que se transmite por la picadura del mosquito Anopheles hembra y origina ataques frecuentes de fiebre muy alta. Se trata de una enfermedad que es potencialmente mortal. La mayoría se lograría recuperar, menos un chico de Temperley. Se llamaba Óscar Jorge Suárez, tenía 23 años y era delantero. Se dijo muchos años que fue la muerte más absurda del fútbol argentino y una de las más olvidadas, ya que solo los viejos hinchas del Gasolero recuerdan a aquel jugador y su triste desenlace. Los jugadores de Temperley y Talleres se vacunaron antes del viaje, contra la fiebre amarilla, el tifus y la viruela, pero no contra el paludismo. Todavía hoy no existen vacunas que prevengan esa enfermedad. Sí había y hay pastillas para la profilaxis del contagio, pero el club las consiguió sobre la marcha, casi en el momento de subir al avión, cuando ingerirlas ya no implicaba ninguna acción protectora. Deben tomarse 3 semanas antes. Lo que se reforzó fue la compra de repelentes. Una vez en Zaire, el médico de Temperley, Guillermo Beccari, les insistió a los jugadores en su aplicación. Debían evitar la picadura de mosquitos, y si advertían que esto sucedía, o al mínimo síntoma de fiebre o diarrea, debían avisarle. Al margen del paludismo, también había otras medidas. Nadie podía tomar agua de la canilla, solo embotellada. El enviado del gráfico a la gira, Diogo Acosta, entabló una particular relación con Suárez, el pibe simpático y respetuoso. Le repetía que estaba en un sueño. Estoy loco de contento, este es mi primer viaje al exterior. Es una verdadera aventura para mí. Me parece mentira estar en Zaire, después de haber nacido en San Juan y vivir en Quilmes, decía aquella promesa del fútbol argentino. En sí con nosotros fue siempre muy cordial, con nosotros y con la gente de Temperley también, pero ya te digo, había cosas que había que bancárselas, por ejemplo cuando ibas adentro de la habitación y abrías el placar y tenías que correr los mosquitos de adentro para poder dormir. Y cuando nos veníamos, el chofer que nos transportaba para todos lados, se había hecho la idea de que lo íbamos a traer, ¿sí? Y no sabés vos la lástima que daba en el momento que nos deja en el aeropuerto
cómo lloraba ese muchacho. Bueno, cuando llegué me llamó la atención lo de los chicos y cuando me vine me quedé con ese dolor inmenso y me emociona, ¿no? Porque verlo llorar de la forma que lloraba para venirse con nosotros fue bravísimo. Entonces esas dos experiencias me quedaron grabadas para siempre. En la vuelta del club el 6 de febrero de 1976, estos ya se preparaban para arrancar el torneo metropolitano que arrancó el 15. Pero el 13, Óscar Suárez no se haría presente. Desde entonces se generó un cortocircuito entre el club que nunca fue aclarado. Suárez, postrado en su casa, sintió debilidad, náuseas, mareos y fiebre. Tuvo picos de hasta 40 grados. Sus familiares llamaron a Temperley para que el médico fuera a atenderlo, pero nadie acudió a su ayuda ni ese día ni el siguiente. El pibe parecía abandonado. Al borde de la desesperación, dos de sus hermanos fueron el domingo a la cancha, el día que Temperley jugó la primera fecha contra Gimnasia y sin Suárez perdió 3-2, para reclamar atención. Después del partido, Beccari, el médico del plantel, visitó la casa del 9 y le recomendó que se hiciera un análisis en el laboratorio del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, pero decidió que todavía no sería internado. Nadie hablaba todavía del paludismo. El diagnóstico inicial era hepatitis virósica. Quien a las pocas horas el lunes 16 pasó a ocupar una cama del Gandulfo fue otro de los futbolistas de Temperley que había participado de la gira, el mendocino Benito Valencia. Suárez siguió empeorando e ingresó el martes en el mismo hospital, los dos por paludismo. A esa altura en Córdoba, también por malaria, eran internados el futbolista de Talleres Miguel Oviedo, campeón del mundo de 1978, y el utilero Adán Honoren. Otro jugador, Francisco Rivadero, preocupó a todos porque estuvo 24 horas con fiebre, pero no pasó de eso. La gira parecía maldita. Una vez detectada la enfermedad, los hermanos de Suárez corrieron en búsqueda de un remedio llamado Resochen. No lo consiguieron. Más tarde compraron paludrine, pero sería tarde. Mientras Valencia, Oviedo y Honoren, el primero en Loma de Zamora y los otros dos en Córdoba, se recuperaron a los pocos días, Suárez fue empeorando. Las enfermeras lo recuerdan como un muchacho nervioso, excitado, dolorido y quejoso. El miércoles 18 de febrero, Temperley jugó su segundo partido en el Metro, y la ausencia de Suárez volvió a ser un yunque. Unión le ganó 2-0 en Santa Fe. Al mismo tiempo, algunos periodistas se enteraron de la enfermedad del joven y lo visitaron en el Gandulfo. Allí fue cuando Suárez recordó la ausencia del aire acondicionado en el hotel de Quinsaya. A lo mejor los mosquitos me picaron ahí, dijo. Lamentablemente el futbolista fallecería dejando un vacío enorme en el club y plantando la interrogante de si el viaje fue una buena idea, más allá de no estar protegido del todo. ¿Por qué hubo poca atención desde el club hacia el jugador? Estas preguntas quedarán marcadas en una nueva historia del deporte. Y bueno, y pasó después algo que, por supuesto, no se conocía, no se sabía de la enfermedad esta del famoso mosquito que picaba y que algunos jugadores lo afectaron, a otros lo afectó mucho, a tal punto que uno de los jugadores de Temple falleció, uno o dos jugadores de Talleres, nuestros compañeros quedaron muy mal. Con Suárez, por ejemplo, que no fuimos compañeros, pero sí, él jugaba en la reserva de Estudiantes y yo jugaba en cuarta de Estudiantes de La Plata y de ahí lo conocí, así que a de Marta también, así que sí, la amistad con ellos estaba, se charlaba, se llegaba a tomar algo, a compartir algo. Pero después con la gente de allá no, para nada. Nos habíamos hecho todos los estudios, e inclusive nos pusimos la vacuna para esos lugares cuando vos viajás, pero bueno, fue a lo mejor algún otro insecto o bicho, como quieras llamarlo, que los picó a Oviedo, a un compañero, al utilero, y como te dije, a un muchacho de Temple que él, cuando regresa con su equipo aquí a la Argentina, se sentía mal y en vez de irse a su casa o quedar en su casa, se fue, porque era época de verano aquí en la Argentina, se fue a Mar del Plata y allá se comenzó a sentir muy mal. Cuando volvió a Buenos Aires falleció, o sea, fue contundente en menos de 10 días. Bueno, estuvimos todos ahí latente de lo que podía suceder con nosotros también, lamentando lo que le pasaba a Adán Honoren, que era el utilero, y a Miguelito Oviedo. Pero yo creo que el doctor Kovilaki y los demás doctores hicieron algo extraordinario y pudieron salir del tema, gracias a Dios.
Si te gustó la historia, suscríbete, espero tus comentarios y nos vemos en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. Chau.